Buenas, ¿me escuchan? Buenas noches, ingeniero. ¿Se escucha? Bien, entonces vamos a revisar. Se supone que ya habíamos haber terminado el esquema básico del socket. Obvio, se supone que la idea era poder ya en un esquema básico aceptar conexiones, el poder recibir información, digamos, ¿no? Y poder luego enviar también información al socket, en lo que vamos a hacer no vamos a necesitar enviar, solo recibir, digamos, ¿no? Pero para completar el esquema básico y lo comprendan, porque bueno, eso no está pensado en lo que estamos haciendo, sino un esquema genérico de cómo básicamente se construye un servidor socket, ¿no? Así que vamos a ver, y hoy día vamos a hablar de la última capa, ya que es acá, si quieren, tenemos la capa, el conjunto de clases que hemos creado, es la capa del core, el núcleo de la aplicación, que es genérica. Esto no tiene que ver con qué es lo que estamos haciendo, sino funciona para cualquier aplicación en realidad. Y ahora tenemos que construir la capa ya externa, que es la capa ya propia de la aplicación. Entonces, que es la que va ya a procesar la información, que básicamente hay dos procesamientos: recibir ese mensaje, guardarlo en una base de datos, digamos, ¿no? Hacer una validación, enviar una notificación vía correo. Entonces, ese es lo último que tenemos que hacer. Vamos a ver sobre esa capa. Entonces, yo aquí es como si fuera un componente que obvio está formado por varias clases. Entonces vamos a crear otro componente que ya tiene que ver con la aplicación en sí, que esta puede tener interfaz ya y todo lo demás, aunque no es necesario. Entonces se supone que aquí lo que va a hacer esta capa es permitir que clientes se conecten, en este caso el microcontrolador, y cada vez que llegue un mensaje a esta capa va a generar un evento que lo va a escuchar esta otra capa, va a recuperar el mensaje que llegó y lo que va a hacer es procesar ese mensaje. Básicamente, dos tipos de procesamiento: uno, verificar si la temperatura, digamos, no requiere una notificación a alguien, y luego almacenarla en una base de datos. Entonces, básicamente, de lo que ocupamos es esta capa. Aquí vamos a crear un conjunto de clases, inicialmente una clase base, que es la que lanzó al servidor socket, la vamos a convertir en ahora ya la aplicación principal, digamos, que ya obvio es el que va a lanzar al servidor socket, el que hace todo el trabajo y se va a registrar a ese evento para que cuando le llegue a él podamos escuchar, digamos, esos mensajes y luego procesar, ¿no? Bien, entonces vamos a ir revisando un poco la idea que ya han trabajado, entonces ya está acá, para ver si ya podemos darlo por cerrado ese tema. Por si acaso, la presentación final de este componente, ya el socket con todas las funcionalidades, está para el próximo martes. Próximo martes ya terminamos con el servidor socket y debemos ya entregar ese componente, obvio, conectado al primer componente. El primer componente va a estar capturando los registros del sensor de temperatura, lo va a enviar al servidor y el servidor debería recuperar esa información, almacenarla en una base de datos, y ahorita vamos a hablar de esas reglas que vamos a tener, que de acuerdo a la temperatura que se tenga, entonces debe generar una notificación vía correo, ¿no? ¿Ya? Inicialmente. Bien, a ver, veamos cómo les fue hasta este punto y luego hablaremos de eso que tenemos que hacer hasta el próximo martes para presentar, ¿ya? A ver, Arnold. Primero, el cliente no envía, ¿no? El que tiene que enviar es el servidor. El cliente, por supuesto, le envía, es una aplicación que no nos interesa, que envía al servidor. El asunto es que el servidor le envía al cliente.
No era necesario. Lo que queríamos es que el servidor socket tenga, obvio, un componente, en este caso una clase, que cuando yo le diga enviar a este cliente, le pueda enviar información a ese cliente. Ahora, se supone que en la estructura de datos que teníamos, digamos, ¿no? Se supone que tenemos una estructura de datos. El servidor tiene una lista de clientes conectados. Los elementos de esa lista es el socket, digamos, y el hilo. Entonces, cuando yo le digo al servidor enviarle, digamos, algo a este cliente, ahora eso como es un hash, debería tener un key aquí que es el identificador del cliente. Entonces, cuando yo le digo al servidor enviarle hola, digamos, entonces él viene a esta lista, hace un get a través del case que le estás pasando, que se supone que tiene aquí, recupera el socket y lanza un hilo que debería ser una tarea síncrona diciéndole, mira, envíasle a este cliente, le estás pasando el socket, este contenido, lo que sea. Digamos. Entonces, básicamente eso es lo que necesitábamos para que, obvio, esa es la base para que un cliente pueda enviar información a otro cliente, porque en realidad no lo envía directamente, sino un cliente le dice, mira, quiero enviarle a este otro cliente esta información. ¿No? Entonces la base para poder hacer esa tarea, que no la vamos a hacer de esa forma, era que por supuesto el servidor, a partir de la lista de clientes que tiene conectado, digamos, ¿no? Tú le puedes enviar el identificador de ese cliente, él pueda recuperar la información del socket y pueda crear una tarea para enviar ese texto. Esa era la idea. ¿Se entiende? Ya. Sí. Primero no se recorre el hash map, por eso es que el hash map, a ver, andate arriba, el hash map no se recorre porque para eso es una lista de acceso directo. Entonces tú le das, el hash map tiene un método normalmente un get, digamos un método get, le envías el key y te devuelve ese objeto. Porque obvio, cuando guardas un hash map le envías un key y un dato, ¿entiendes? ¿Sí? Entonces tú le pasas el key y el método get le pasa el key y te devuelve. Son listas de acceso directo, no tienes que navegar, no tienes que hacer una búsqueda secuencial en el este. Simplemente le das todos los hash maps, digamos, agarrar se llama cliente connected, ponesla ahí, escribí aquí abajo en tu server, en tu constructor, poné ahí abajito después de donde lo estás creando. Enter, dale. Enter. Poner el nombre del objeto, clientes connected, punto, punto. Tiene un método put es para guardar, get es para obtener. Get, le mandas el key y él te devuelve el objeto cuyo key es. ¿Se entiende? Se supone que cuando tú, ajá, ¿sí? Se supone que cuando lo metiste en la lista te tienes que darle un key. Se supone que cuando lo metes en la lista, ¿no ves? Aquí le das un ADD, ¿dónde está tu ADD en esa lista? Cuando se conecta un cliente, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Me entiendes, no ves? Lo adiciona, entonces aquí le estás metiendo, ¿me entiendes, no ves? El key, ¿me entiendes, no? En tu caso dices, llamas al ID, ese es el key. Entonces se supone que cuando te pasan y te dicen quiero enviar algo, te tienen que enviar ese key que vos le estás asignando. ¿Eh? ¿Se entiende o no? Uh -huh. Por eso está bien, le generaste un hash, un número único, digamos, ¿no? A partir de cierta data. Ahora, ese es el ID que tiene el cliente. Entonces, cuando el servidor le quieres decir enviarle a tal cliente, tienes que pasarle ese ID.
Entonces, cuando le dices envía un mensaje, obvio, tienes que pasarle a quién le va a enviar. Entonces, le envías el ID del cliente y el mensaje que quieres que le envíe. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Obtiene primero el objeto, digamos, obtiene su socket y le envía el dato, lo crea un hilo para enviarse. ¿Entiendes o no? Sí, sí, ¿mejor o no? A ver, primero, no hay un evento, digamos, ¿no? Porque es básicamente el servidor debía tener un mensaje, un método, enviar mensajes, si quieres, ¿no? Obvio, como si tú le dices al servidor envía un mensaje, tienes que decirle a quién. Entonces, normalmente el servidor tiene dos métodos básicos. Uno, enviar un mensaje donde le tienes que decir a quién le quieres enviar ese mensaje y qué mensaje quieres enviarle. Y a veces hay otro método que dice enviarle a todos, ¿no? Y entonces ahí, por supuesto, ya lo que hace es recorrer esa lista y enviarla a todos, ¿no? ¿Se entiende o no? Cuando le quieres enviar a todos, pero no hay un evento que te llegue o alguien te dispare, porque es básicamente, digamos, ¿no? El decirle al servidor, hace esto, a alguien le pide. ¿Y quién le pide? Un cliente. Entonces, el cliente le envía por la conexión socket y le dice, mira, quiero que envíes este mensaje a él. ¿Se entiende o no? ¿Ya? Pero como no tenemos esa comunicación todavía, digamos, ¿no? En realidad, ¿cómo ocurre esto? Digamos, ¿no? ¿Cómo ocurre? A ver, en un término completo. Ahorita lo que necesitamos es que el servidor tenga un método para enviar un mensaje a uno de los clientes. ¿Ves? Ahora, todavía instrumentado desde un cliente, tendrías que enviarle tu mensaje al servidor y decirle, quiero que le envíes a él. ¿Ves? Pero el cliente todavía no lo conoce, el otro cliente. ¿Ves? ¿Me entiendes? No lo conoce. Pero ¿cómo es que ocurre en la vida real ya cuando lo completas? Pero yo no necesito que lo complete, ¿me entiendes? ¿No? Sino que tenga los mecanismos del servidor, porque después en realidad para completarlo, ¿cómo ocurre? Tengo el servidor en un estado inicial, no hay nadie conectado. Entonces viene el primer cliente y se conecta al servidor. Entonces el servidor lo mete en su lista. Vos vas a ser el cliente 1, le voy a poner así. ¿Está de acuerdo? Y aquí guarda, además de guardar el número de ese cliente, guarda su socket, que fue el que obtuvo la conexión, y el hilo que lo conecta. Eso es la data que tiene ahí normal, el hilo. ¿Eh? Va. Entonces, él se conectó, digamos, ¿no? Se conecta, y entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando este cliente se conecta, él le asigna un ID. Y luego, ¿qué hace después de asignarle el ID a este cliente y guardar eso? Le envía a todos los clientes conectados, a todos le envía diciéndole, mira, acaba de conectarse este cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A este le va a llegar y le va a decir, vos sos el uno. Entonces, él le va a llegar, del servidor le va a llegar un mensaje diciéndole, vos sos el uno. Entonces, él, dentro de su se ya yo soy el uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando viene el segundo cliente y se conecta, pasa lo mismo. Él lo va a meter acá, le va a decir, vos sos el cliente 2, y además le va a enviar un mensaje diciéndole, vos sos el cliente 2, pero en realidad no solamente le envía, digamos, ese mensaje diciéndole vos, sino le dice al 1 también, acaba de conectarse el 2. ¿Se entiende? Entonces, el cliente 1 en una conexión múltiple, el cliente 1, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, en una vista que están acostumbrados ustedes el cliente, digamos, ¿no? Yo estoy como cliente y cada vez que un cliente se conecta al servidor me avisa, está conectado este. Y es como si yo pudiera en una término visuales, veo todos los clientes que están conectados. Y entonces, en una término visuales, como yo tengo esta lista de quienes están conectados, cuando quiero enviar un mensaje a uno, digo, el término de la vista selecciono este y le digo al servidor, envíasle a este, quiero enviarle hola.
Pero es ¿por qué? Porque yo también tengo esa lista. Si no tuviera esa lista de todos los clientes que están conectados, ¿cómo sé a cuál quiero enviarle? ¿Cómo sé que hay 10 conectados? ¿Cómo sabría a cuál enviarle? ¿Lo ven? Entonces, lo que hace el servidor es cada vez que un cliente se conecta, aparte de meterlo asignarle un número, le avisa a todos los conectados en general, a todos los conectados, mira, acaba de conectarse. Y cada cliente va almacenando esa información. ¿Me entienden? ¿No? ¿Para qué? Para que después, cuando quiera comunicarse con alguno de ellos, normalmente dependiendo de la funcionalidad del servidor, por ejemplo, si es un juego, no le envíe en realidad a todos, sino cuando yo me conecto, me uno a un grupo. Es una estructura un poco más compleja. Me uno a un grupo, digamos, ¿no? Y por supuesto, cuando se conecta alguien más a este grupo, le avisa a todo el grupo que se acaban de conectar para que ellos puedan visualizar en tu interfaz que está conectado Juan, Pedro. Y obvio, cuando él tiene que enviar un mensaje, visualmente selecciona a quién quiere enviarle. Quizás no sean todos los que están conectados al servidor, porque en realidad es como crear su room, ¿no? Su ambiente, digamos, ¿no? Como cuando estés en un chat, tú no ves todos los que están conectados al chat en este mundo, sino solamente a tus amigos los ves. Pero es porque el servidor en realidad tiene conectado un montón, pero los separa por grupos. Y entonces cuando tú le envías, cuando se conecta a tu grupo, te avisa a los del grupo, porque si no tendrías millones de aquí, digamos, de lista de clientes, sino solamente los que tú vas a ver, para que tú puedas decir, pero bueno, eso ya es construir todo el mecanismo. Pero ahorita, lo único que necesito yo a nivel del servidor no es crear ese mecanismo. ¿Qué es lo que debía hacer el servidor? Simplemente asignarle un número único, obtener. Y luego aquí va a tener un método el servidor, enviar a ver. Entonces, vos ya manualmente, como ya sabes que te asignó el número 1 a vos, te devolvió, entonces podrías decirle, digamos, al servidor, a través de la misma interfaz, enviar al cliente, como vos sabes tu número, para que te envíe a vos mismo. Pero en realidad podrías solo llamarlo al método del servidor y decirle envía hola a este cliente, le mandas el ID y el mensaje, él con ese ID viene y lo saca, digamos, ¿no? Y le envía un mensaje. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que el servidor tenga implementado? Un método para enviar un mensaje a un cliente. Entonces, ¿qué debía hacer? Ese método, ¿qué debía recibir como parámetro? El identificador del cliente y el mensaje que quieres que envíe. Entonces, ¿qué es lo que hace el servidor en ese método? Va a esa lista, recupera esta información, porque lo que necesita es el socket, luego debía crear una tarea asíncrona, un hilo, y decirle, mira, te paso este socket, te paso el mensaje, y envía ese mensaje al cliente. Y debía llegar. ¿Se entiende? ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo? Sí, sí. No sé si estás utilizando, pero la que yo siempre utilizo es esta. Ahorita les voy a mostrar un poco. Ya a ver, anda compartiéndome. Voy a dejar un ratito mientras yo busco lo. Ya atrás. Ajá. Sí, es una tarea síncrona. Lo que hace es, obvio, aquí no hay un evento, aquí deberías recibir parámetros, porque no hay nadie quien lance ese evento, ¿no? No es como los otros, digamos, se conectó un cliente, me llegó algo del cliente. No, el servidor, le digo yo al servidor, enviarle algo a él. Ahora lo puedes hacer que cuando,
Lo que pasa es que no veo, hay muchas razones por las cuales necesito yo enviar, lo que necesito es que el método, bueno, independiente de esto que lo hayas puesto como un evento que no era este, ¿cuál es la idea? Dice, ¿qué es lo primero que debías hacer en el evento? En este método, recuperar el objeto, ¿ves? Crear la tarea asíncrona y pasarle como parámetro a la tarea. ¿Cuál es el cliente al cual se le, perdón, el socket? Necesitas el socket, pasarle el socket y pasarle el texto del mensaje, ¿no? Aquí le estás pasando como un script, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Lo que te falta ahí es obvio que recuperes en teoría el objeto, ¿no? Yo entiendo que el objeto lo estás pasando como el evento. Dentro de debería estar supuestamente ese. ¿A qué objeto, a qué cliente quieres enviarle si quieres hacerlo como evento? ¿Eh? ¿Sí o no? Hola, no te escucho. Sí, puede ser que este no debería ser un evento, no se necesita hacer un evento, pero bueno, si ya lo tienes como un evento, debería contener la información del objeto al cual le vas a enviar la información. Por lo tanto, aquí entiendo que digamos, obtienes el socket del cliente y obtienes el mensaje, aunque no es parte del objeto del mensaje. Por eso es que es difícil. El evento debería tener dos porque bueno, si lo metes dentro del objeto, no sé, cada rato vas a tener que estar cambiando el mensaje. Es algo que es dinámico, ¿no? En cambio, obvio, la propiedad del socket que corresponde al objeto es el fijo, ¿no? Toda la información, pero esto es variable. Así que primero tendrías que setearle ese valor y después obtenerlo, ¿no? Sería un trabajo inútil cada vez, ¿no? Así que, bueno, no es la estructura, la mejor estructura, pero bueno, está bien, tiene sentido, digamos que puede funcionar. No es una buena idea, una buena estructura, digamos, ¿no? Lo que has planteado, pero ya, está bien. Ahora, se supone que este hilo, digamos, ¿eh? Lo estás ejecutando, digamos, ¿no? Y se supone que acá obtienes este es el método que se va a ejecutar, se supone que se llama el send-message, ¿eh? ¿Sí? Entonces, como le pasaste el socket, estás obteniendo y le estás enviando, digamos, ¿no? Y obvio termina la tarea y te tiene que generar, normalmente la tarea te genera un evento, te dice se concluyó, digamos, o te dice está en proceso, está en ejecución o está terminada. ¿Sí? No, lo que pasa es que acá, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace esta tarea? Si vos aquí no la detenés, está bien, termina y es. A ver, termina. Entonces, lo que estás haciendo aquí, diciéndole, bueno, a esta tarea síncrona le estás diciendo el método que se va a ejecutar, digamos, en 6 meses. Estás pasando, entonces va a ejecutar este método. Una vez ejecuta, está bien, esto ya no tiene nada que hacer, termina la tarea y termina el esto. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, claro, tendrías que una vez termine el día, tendrías que cerrarlo, digamos, ¿no? Porque ya no lo necesitas, digamos, ¿no? Porque esto se ejecuta, termina la tarea y no debe quedarse eso. Por eso se llama eso de una tarea, es un ratito solo para ejecutar eso, nada más. Y se acaba ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no lo cierras, digamos, ¿no? Si de nuevo le dices enviar, va a querer crear otro y te va a dar un error. Porque vas a instanciar otra vez, como es una variable local esta, vas a intentar instanciar al mismo buffer con otra variable y otra que todavía está abierta y te va a dar error. ¿Se entiende o no? Sí, sí, está bien está bien. No es la mejor implementación, digamos, ¿no? Pero está bien.
funciona o puede funcionar. Sí, sí, ya veo que tiene el client socket, digamos, ¿no? Bueno, tiene un ID, un pero lo que no tiene el connection info, que se supone que es lo que vas a guardar, es el hilo, ¿no? Ah, ya, lo separás. Ya está bien, el thread info debería tener socket y el sí. Eso, y eso es lo que guardas en la lista de clientes conectados, ¿no? Aparte de su ID, digamos, ¿no? Que es el key, ¿no? Ya. Entonces, lo que tienes que comprobar es que tu método ese, digamos, envíe correctamente. Entonces, puede envíe mensajes del servidor hacia los clientes, ¿no? Que funcione correctamente. Después, no lo vamos a ocupar, pero lo que quería era que entiendan cómo se crea esa estructura para enviar mensajes a los clientes, ¿no? ¿Ya? Ya está bien, en realidad lo malo es que lo hiciste como evento, no debía ser evento, debía ser simplemente un mensaje, digamos, ¿no? Debías tener un método en el servidor, enviar mensajes, que recibe el ID y el mensaje. Y básicamente hacer lo que estás haciendo ahí sin tener que estar haciéndolo con el evento, ¿no? Porque no es que ocurra un evento que lea mensajes, ¿no? No ocurre porque eso no se dispara, son distintas circunstancias por las cuales el servidor necesita enviarle un mensaje al Entonces, esto debía estar simplemente un método, ¿no? Enviar mensaje cliente, ¿no? Y entonces ahí debías recibir como parámetro, ya sea un objeto compuesto como este, que tenga el objeto y el mensaje en sí, digamos, ¿no? Pero, ¿me entiendes? No es que no necesariamente es un evento y hacer todo eso. ¿Estamos? Ya. Listo, está, no. Puedes dejar de compartir. Ahora sí, ya. Sigamos. Cristian. Ingeniero, estamos acá con el compañero Martín. Más o menos le va a indicar lo que hemos ido avanzando. A ver. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Voy a compartir pantalla. En relación a la tarea que indica Inge, no hemos llegado tanto así. Lo que pasa es que como nosotros estamos trabajando en C#, como usted mismo indicó, era leer y entenderle, nos ha costado nomás un poquito entenderle cómo funcionaban los hilos, los sockets y eso. Entonces, nuestro servidor en realidad ya está corriendo como más o menos dijo que tenía que ser. Ya, pero a ver, mostrame la estructura un rato. Quiero ver las clases, comencemos con el que lo lanza, el program. Ya, el program empieza Ya, así. aquí, bueno, ya está creando un servidor, está recuperando esta información del servidor, lo lanza el servidor, vamos al servidor. Aquí está el servidor, inicia. Andate arriba, quiero ver la definición de la clase. Ya es un IO Socket Listener, digamos, ¿no? A ver, mostrame el IO Socket Listener. Ya. Está definiendo, sí, está bien, digamos, así se definen los eventos en C#, digamos, ¿no? Lo has dividido en dos grupos, ¿no? A ver, dale. Sí, sí. Uno que es que tiene el cliente conectado y cliente desconectado, y el otro datos recibidos, datos enviados. Cuando envían, digamos, está generando un evento, ¿no? Ya, volvamos al servidor. Ya está bien ahí. Aquí Ya, a ver, cuando se conecta el cliente, vámonos al evento de conexión del cliente.
Aquí lanzas el hilo que comienza a tender conexiones. Sí, lanzo el hilo y aquí está el hilo donde está lanzando en el servidor. Ya, Y sí, verifico. está bien. Y luego tengo adiciono a la lista de clientes y el... Ya, esto no se tiene que hacer acá. Se supone que aquí debía lanzar el evento y hacerlo en el servidor. Ah, ya. Sí, lo que pasa es, bueno, en este caso nosotros estamos haciendo... ¿cómo? ¿Lanzar el hilo acá, dice? Claro, aquí lo que debía hacer es cuando se afecta una conexión, aquí debía lanzar el evento. Como el servidor se supone que implementa eso, aquí debías simplemente llamar a ese handler, digamos, para que se ejecute, pero no se hace aquí. Esto de adicionar a la lista, deberías hacerlo en el lado del servidor. Cuando el servidor reciba el evento, ¿me entiendes, no? Entonces, Ya. ahí va, andate al servidor un rato, aquí debías llamar a ese. Se supone que aquí andate al evento de conexión, se supone que hay un on client connected. No, ese es el escuchador. Otra vez, vámonos al servidor. Servidor. Se supone que aquí tienes on client desconectado, on client connected. Aquí, digamos, cuando se conecta, ¿ves? Se conecta el servidor, digamos, ¿ves? ¿Sí? Entonces, ¿qué debías hacer aquí? Obvio, crear ese hilo que lo va a atender al cliente y meterlo en la lista. Aquí se tiene que hacer. Se supone que aquí te llega. Entonces, allá en el escuchador eso, cuando un cliente se conecta, debías ejecutar, llamar al handler ese para que se ejecute ese evento. Ah, ya, perfecto. ¿No? Entonces, aquí lo llamo es... Ajá. Sí, Entonces, un poco de confusión. ya. Ya, Aquí lo que estás haciendo mal es que, a ver, andate de nuevo allá, a ver, déjate mover tanto. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que le estás diciendo aquí? Que este on client connected, digamos, ¿no? El que va a este es el que va a atender, eso tenés que hacerlo afuera para que cuando te llegue el evento se ejecute esto, no aquí adentro, porque si lo haces aquí adentro ya no sirve de nada, porque ¿quién va a llamar a este evento? On client connected nunca se va a llamar porque no está vinculado, andate arriba. Aquí estás diciendo que vas a tener un evento handler, un escuchador de un evento. ¿Me entiendes? ¿Ves? ¿Sí? Y aquí se llama on client connected. ¿Me entiendes? ¿Ves? Ah, ya, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Asociarlo a un método del servidor. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando lo invoquen a esto, y allá tienes que, en el tienes que llamar al método invoque, se llama. Sí, a este. ¿Me entiendes? ¿No? A ese, pero allá lo tienes que llamar, en el connector listener. Entonces, cuando ocurre, desde allá lo tienes que invocar. Entonces, aquí, al método que has asociado a este evento, aquí creas un método, un procedimiento dentro del servidor. Y entonces, allá, en el connect listener, cuando se conecta un ALT, aquí le dices, invoque a ese método. Y entonces va a ejecutarse. ¿Qué vas a hacer allá? Esto que estás haciendo aquí. ¿Me captas? Sí, ya le entendí. Lo tienes todo chipado esto, pues. No, yo sospecho que no te funciona esta cosa. Porque estás aquí. Bueno, de conectar, conecta. Los eventos no... Sí, obvio que conecta, pero los eventos no están funcionando. Está sí, todo chipado. eso sí. Los eventos es lo que me faltaba. Ya, otra vez, a ver, te voy a explicar ahí en términos. Es lo mismo que en Java, solo las instrucciones cambian un poquito, ¿ya? A ver, ¿dónde está esta cosa? ¿Qué es lo que quiero ver? Tú tienes, este es tu servidor. Tú le estás diciendo, este va a escuchar 2 eventos. Entonces ya lo declaraste, pero tienes que asignarlo, es decir, esto va a estar, este es el método, tú tienes que crear un método, no sé, cliente conectado, entonces creas un método, entonces le dices, cuando lo llamen a este evento, este es el método que se tiene que ejecutar. Entonces en el servidor vas a crear un método, cuando se conecte, este es el método que se va a ejecutar. Cuando se desconecte, este es el método. Son métodos de la clase servidor, pero tienes que asociarlo al handler. Entonces le dices, este método,
aquí cuando lo declaras, este va a estar con este método. Y aquí hiciste tu otra declaración y este va a estar asociado a esto. Entonces, luego tienes un hilo que has creado, que está bien, que escucha conexiones. Entonces, cuando acepta aquí, aceptó una conexión, obtienes la información y haces un invoke. Y llamas, y en realidad le llamas a este método para que se ejecute. Y entonces aquí es donde programas lo que se tiene que hacer. Lo que tú estás programando aquí, que se supone que es adicionar a la lista, crear el hilo, ¿me entiendes? ¿No? Crear el hilo que lo atiende para que escuche datos y meterlo en la lista. ¿Se entiende o no? Sí, sí, Inge. Ya justo con la primera explicación del otro compañero me estaba dando cuenta mejor de... Ya, a ver. Ahora ya tenemos claro. Ya, sigamos, los anoto. Tengo Cristian. Henry. Buenas noches, ingeniero. Nosotros tenemos la estructura nomás que le habíamos mostrado anteriormente porque no hemos podido avanzar eso de enviar el mensaje al cliente, ¿no? O sea, de que un cliente se comunique con otro cliente, lo que acaba de... No, otra vez, no quiero que un cliente se conecte con otro cliente. No, Eso, por supuesto, es un paso posterior. Lo que quiero es que el bendito servidor le pueda enviar un mensaje. Sí, que el servidor maneje eso, ingeniero. Ajá. Sí, no pudimos hacerlo eso, pero porque no teníamos claro realmente, pero ya con lo que acaba de explicar al principio, ya tenemos bien claro lo que hay que hacer. Ya, bueno, vamos a suponer que sí. Ya les pondré su Serapio Mars. Isaí. Presente, ingeniero. No puedo avanzar, ingeniero, de la parte. Tengo lo mismo de la anterior clase nomás. Ya te pondré tu Serapio entonces. Ya no están avanzando. El otro martes ya hay que presentar esto. Ahorita vamos a hablar de lo siguiente. Marcelo. Presente, ingeniero, ¿me escucha? Sí. Sí, no tengo lo que tenía que presentarse para esta clase, ingeniero. He avanzado un poco y completando lo que me había corregido en la anterior clase, pero lo que había que presentarlo no tengo. Ya, pondremos tu Serapio entonces. Paredes. Buenas noches, ingeniero. Yo, la anterior clase de ingeniero no pude ingresar por temas de trabajo, pero tengo lo que tenía que presentar de esa clase. No sé si se lo podría mostrar para que usted me indique, digamos, Ya, a voy ver. por buen camino o voy mal. Esto es Java, ¿no? Ya. Sí. Comencemos con tu clase principal, la que lanza, se supone, es esta, El ¿no? iniciador. Ya, bueno, ya lo tomas el argumento, se lo pasas, le llamas al servidor, digamos, lo creas el servidor y lo inicias. Vámonos al servidor. Ya el servidor implementa socket listener, por lo tanto hay este cliente conectado, cliente desconectado, tiene la lista de clientes, que es un hash map, que es un... Bueno, no le pongas integer, digamos, ¿no? Porque eso te limita a un número, digamos, ¿no? Y Sí, pequeño. en realidad, ingeniero, lo estaba haciendo con número primero para probar porque le estoy asignando... Sí, está bien, no hay problema, no se estila. Y no es solamente el socket que necesitas aquí, necesitas el socket del cliente y el hilo que lo va a atender al cliente. Tener ambos objetos ahí. Por cada cliente conectado necesitas el identificador y el socket y el hilo. Por eso es que aquí no puedes, porque esta estructura solo es que evalúe. Entonces, si le pones el socket ya no le podrías poner el hilo. ¿Me entiendes, no es? Entonces necesitas tener otra estructura aquí que tenga ambos, ¿no? El socket y el hilo. ¿Se entiende? Porque está bien el socket pero también necesitas el hilo que lo está atendiendo. Por si se desconecta el cliente, entonces ¿cómo terminas ese hilo que lo está escuchando si ya no tienes la referencia a él? Entonces aquí se necesita tener como mínimo esas dos estructuras, el socket
asociado a ese cliente y el hilo que le creaste, ¿ves? Aquí cuando el cliente se conecta más abajo, creas el hilo que lo va a escuchar, ¿lo ves? ¿Sí? ¿Sí? Te pones como escuchador de ese hilo, está bien, digamos, ¿ves? Lo lanzas, pero debías meterlo también en la lista, que se supone aquí, ¿no ves? Y le estás pasando solo el socket, pero esta referencia, este EDS se pierde, porque como una variable local, ya después no tienes más esa referencia. Ese hilo va a quedar ahí perdido. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque no tienes quien lo referencie. Cuando viene otro cliente, la variable D toma otra E. Se termina el método y se pierde D y se pierde tu hilo. No hay quien lo controle ya esos hilos. Ya no los podrías terminar. No sé si se entiende. Sí, entonces tengo que modificar y Claro, enviar aquí tienes que decir, en vez de algo va a ser un HackMap, en vez de socket, no sé, socket info, cliente info, como hizo tu compañero, ¿no? Y cliente info es una clase que tiene el socket y tiene un hilo como propiedades. Y obvio, lo que haces aquí es, por supuesto, aquí creas un objeto de eso, le pasas el socket, le pasas el hilo y el ID, ya puedes guardar. ¿Eh? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Ya, entonces aquí escuchar, aquí está bien. Creas el hilo, lo pones y luego lo metes, pero tienes que guardar también este hilo. ¿Eh? Sí, eso es lo que me falta, ¿no? ¿Ya? Veamos el hilo que escucha las conexiones. Ya, este es un hilo, está bien, tiene eso, tiene una lista de escuchadores, tiene un método para adicionar, para quitar, vámonos al RAM. Entonces así acepta las conexiones. Bueno, estás recuperando el limpio y el lopo de la burrera. ¿No? ¿Me entiendes? No estás haciendo nada con él, así que la burrera no está. ¿Ya? Entonces lo que haces es lanzas un evento, creas un objeto, le pasas el cliente, que es el socket, le pasas el ID, está bien, digamos, ¿eh? Y mandas a despachar ese evento. ¿Eh? Y ese dispatcher recorre la lista, está bien. Hasta ahí está todo, que solo falta eso de allá que socorre. Y obvio, ahora hay que hacer los métodos para enviar también. Utilizar ya esa lista que estás creando en el servidor para poder enviar mensajes al cliente. Eso ahorita recién lo escuché, ingeniero, como le dije, no pude participar en la anterior clase. Ya, pero ya lo escuchaste, así que hay que terminar ese tema y hay que apurarle porque al martes ya se tiene que presentar y obvio, ahorita vamos a hablar del resto de las cosas que tienen que hacer, ¿no? Que ya les dije en la anterior clase también que vayan viendo, haciendo la idea básica de ese tema, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver. Ya está bien, te anoto en lo subiste, supongo que ahí lo voy a ver, tienes que subirlo en la anterior tarea. Lo voy a tarea. subir ahora, ingeniero. Quería que le eche una mirada primero porque la verdad que no. Ajá, va bien, va bien. Digamos, que nos toca Martín. Ah, no, ya Martín. Ripa. Bueno, ingeniero. Sí. Estoy con Cristian Ramírez y Martín Lazarte. Disculpen, déjenme hablar un rato. Rudy. Gracias. Buenos días, ingeniero. Lo voy a compartir. Ya, bueno, a lo que avanzamos en el OnConnect Client, decía en la anterior clase que teníamos que enviar una vez que se conecte su ID de sesión directamente sin que le pregunte al usuario, ¿no? Acá es lo que hicimos algo, el bienvenido al cliente y con su sesión ya automáticamente cuando se conecta le envía, ¿no? Mediante su salida, su buzón de salida. Ya, pero no tendría que hacerlo directo acá, sino se supone que esto, por eso hablamos, debía lanzar una tarea. Habría un método ahí, enviar el mensaje, ese método debería ser asíncrono, ¿no? Claro, exactamente, tú debías llamar a ese método, en realidad aquí enviar mensaje, y ese método lo que debía hacer es crear una tarea asíncrona para que haga esa tarea. ¿Por qué? Porque si tú lo haces aquí y cabalito otro se conecta, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si otro se conecta, como tú estás ejecutando esto, ¿me entiendes? Y otro se conecta, digamos, ¿no? Va a dejar de ejecutar esto y va a volver a ejecutar y se va a chupar. Se hace de esa manera para poder atender múltiples clientes, para que yo pueda seguir haciendo mientras ese hilo hace su trabajo. Entonces, esto está bien acá, pero no tienes que hacerlo acá, sino ya
crear un método en el servidor y en ese método ya crearse una tarea síncrona y lanzarse esa tarea. Y entonces simplemente yo llamo al método y ya me olvido, sigo por acá. Como ese es una tarea síncrona, entonces va a terminar y va a continuar aquí, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, sí, es que tenemos ese método, solo que acá lo vimos, no lo pensamos bien. Hace rato, el método es asíncrono, lo que pidió, ¿no? Ajá. Lo tenemos acá en los acá en Era mensaje. para eso precisamente ese método. Este método asíncrono, ¿no? Bueno, Ajá. esto Ya, de aquí podemos arreglar los exactamente. parámetros y el mensaje, Ya. ¿no? Claro, aquí Y le tienes que mandar, obvio, en realidad, bueno, este método, para que no lo hagas allá, tendrías que enviarle el ID, obtenerlo, hacer todo ese trabajo para que no hagas allá y allá simplemente lo llames a este método. sí, sí, en el send message también hemos hecho para bueno, esta parte de acá, el broadcast, ¿no? Por una parte, y o si no, también por un arreglo y de sesión. Sí, ¿No? sí. Por ejemplo, Esto, lo que pasa es que ese método, digamos, puede enviar a uno o a todos los clientes. Entonces, normalmente, bueno, tú lo has hecho en el mismo método, como, lo quiero para todos o lo quiero solo para uno en específico, ¿no? Normalmente puedes hacerle un solo método o puedes hacer dos métodos, uno que envíe a uno solo y otro que envíe a todos. ya, eso lo tengo que implementar, lo tengo como ver este método asíncrono en el socket server, ¿no? Acá creo que sería nomás. La La llamada. llamada es, ¿Y ¿no? dónde lo Aquí puedo? lo llamas, ese método lo pones acá, ¿no? Este método Claro, lo pones en el servidor, ¿no? en La acá. llamada. Ahora, si quieres crear una clase para eso, está bien, pero la llamada debería estar acá. Ahora, si ese método es directo acá o creas una clase para hacer, ya es una implementación un poco más rebuscada, ¿no? Pero la llamada debería estar aquí. Claro, ¿Eh? claro, aquí. Ahora, ese método puede estar aquí mismo o ser un método, una clase o tener otra, como lo quisiste hacer en tu clase mensaje. ¿Eh? Sí, sí. Pero no es necesario crear tanta, lo puedes poner como un método nomás acá. Sí, acá en el Disconnect también, ahorita, antes de subirlo al Classroom lo vamos a arreglar. Ya está casi todo, solamente que Sí, sí, tenemos que veo que arreglar ya el lo parámetro, tienes ¿no? todo, solo que de Y otra también, manera, no la que yo esperaba. y también tenemos ya la base de datos guardando de eso. No sé si tal vez creímos Sí, que eso eso no ya iba vamos a a... hablar ahorita, eso no es necesario. Si van adelantando, mejor, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿ya? Pero debe estar en otra clase, esa que Sí, lanza al servidor, ¿eh? eso quisiera consultar un rato, no sé si se puede. Ajá. Entonces, Eh, ese monitor de temperatura es el que ya lanza, el que tiene el main, ¿no? Es el que debía, obvio, ya es el que tiene el main, digamos, y ese es el que crea el servidor software. sí, pasa que esta de acá, una forma de recibirlo de temperatura, monitores, convirtiéndolo también con interfaz. Exactamente, va a ser el escuchador, entonces, ¿qué es lo que va a Y hacer? acá, Te va a escuchar, y obvio, no necesitas el cliente conectado, solo te interesa cuando llega los datos, ¿ves? Está perfecto acá, ¿sí? Entonces, allá, me llega, yo aquí ya recupero el dato, lo deserializo, lo interpreto y decido las acciones que se tienen que hacer, ¿no? sí, esa parte de ahí, bueno, todavía falta arreglar acá, pero eso es lo que avanzamos con mi compañera Cruz Rodríguez Solín. No sé qué más. Ya. Sí, está bien, han avanzado solo a acomodar eso y está bien, eso es lo que espero para todos. Para la próxima clase el jueves es que ya, digamos, no creen la clase principal, que es la que le llega el mensaje que envió un cliente, digamos, ¿eh? Que básicamente es la temperatura. Aquí es donde ya, esta es la clase que debe lanzar al servidor socket y ponerlo a escuchar, es el lanzador. Pero aparte debe escuchar, cuando le llega un mensaje que acaba de llegar un dato, él es el que debe tomar ese dato, verificar si la temperatura no es y almacenarlo. Inicialmente pueden comenzar por almacenarlo en la base de datos, tomar el mensaje, deserializarlo el mensaje, si viene normalmente deserializarlo, ¿por qué? Porque debería venir como un string, ya sea en JSON, un XML, debería deserializarlo para que venga con toda la información. Ahora, si es un simple string, digamos, ¿no? Debería parsearlo, como ha hecho aquí su compañero, digamos, ¿no? Lo parsea ese string y luego lo interpreta, ¿no? Y decide qué va a hacer. Obvio, una de esas cosas es guardarlo en la base de datos, ¿no?
Obvio, en este caso él crea un historial, un objeto, le pasa los datos, se supone que este objeto internamente lo que hace es abrir una conexión a la base de datos y guardar ese registro, ¿no? Aquí hay que hacerlo, esto tiene que utilizar normalmente un patrón que se llama, me ha ido el nombrecito, singleton. Porque no voy a hacer, cada vez que me llegue un mensaje, no voy a estar abriendo una conexión porque tarda un montón, sino debía utilizar un patrón singleton. No sé si han escuchado hablar alguna vez en alguna película, por lo menos. Sí, sí, yo sí. ¿Ya? Entonces, esto voy a utilizar, ¿para qué? Para que, obvio, no esté creando cada vez una instancia de esto y cada vez abriendo conexiones, sino cada vez que me llega un mensaje, obvio, le digo, guarda esta cosa, ¿eh? Entonces, no es bueno que lo estés creando cada rato, este objeto. Voy a estar, que guarda en la base de datos, voy a utilizar el patrón singlet. ¿Se entiende? Para guardarlo en la base de datos. ¿Sí? Y luego vamos a tener una base de datos. Bueno, lo primero es que le llegue el mensaje, hacer esta estructura y lo guarde en la base de datos. ¿Ves lo que está llegando? Todos los lo está guardando en la base de datos, ¿no? Porque esto tiene que hacerse rápido. Esto cada rato, si tienes muchos sensores, te están llegando por segundo miles de esto, cientos de. Y no puedes estar abriendo y cerrando cada rato conexión, va a ser lentísimo. ¿Entiendes? Tienes que poder guardar eso rápidamente en la base de datos, ¿no? ¿Se entiende? Señores, como verán, para la siguiente clase, que es simplemente crear esta clase acá, ya está el servidor ya se pueden conectar, ya recibe los mensajes, ya es capaz de enviar mensajes también al cliente, y ahora creamos una clase encima de esta, que es la que realmente crea el servidor socket, se suscribe para escuchar lo que le está llegando al servidor socket, y cada vez que le llegue un mensaje del cliente, va a analizarlo, vamos a definir un protocolo luego, ¿no? Mira, el cliente dice, me está enviando esta información, yo entonces tomo, parseo, interpreto esa información y la guardo en una base de datos. ¿Se entiende la idea? Señores, para todos. Sí, ingeniero, se entiende. Ya los que no saben del patrón singleton, lean un poquito. No sé si han visto por ahí el patrón singleton, ¿ya? En cualquier lenguaje se tiene esa información. Si busca en Java ya hay implementado eso. Pues. Ahorita le voy a mostrar. Voy a compartirle mi pantalla. Solo para que entiendan, ¿no? Para esa clase que es la que va a guardar. Obvio, no es la que lanza. Tienen que crear otra clase que sepa cómo abrir una conexión a la base de datos y cómo guardar. ¿Me entiendo, Entonces tienen esta, que es el monitor de temperatura. Este es el que crea el servidor socket. Esta es la que le llega el mensaje, pero necesitan otras clases para poderse conectar a la base de datos y guardar. ¿Se entiende o no? Señores. Hablen porque después no dicen no le entiendo, después hacen cualquier burrera. Entonces, en todos los lenguajes van a encontrar acerca del patrón en Java y te muestran ejemplos, cómo se crea te explican cómo es el patrón. Se supone que alguna vez en arquitectura o algo por el estilo, cómo creas una clase que es un singlet. ¿Están de acuerdo? Entonces, la clase que va a abrir la conexión, que va a trabajar con la base de datos, entonces debe implementarse basado en este patrón. ¿Se entiende o no? Señores. Sí, una pregunta, Inge. ¿A eso hay que hacerlo en el main de la aplicación? ¿Qué cosa? O sea, hay que llamar al singleton en el principal de la aplicación del servidor. A ver, de nuevo, que trato que no me dejan escuchar este teléfono. Un ratín voy a cortar.
Y ahora sí, de nuevo, perdón, a ver. Sí, Hola. con este patrón singleton, Ya, a ver, se supone que acá el tema es el siguiente, a ver, se supone que aquí ya tenemos todas estas clases acá del servidor, los hilos, los eventos, ¿no? Tienes que tener otra clase, que es la principal, que le hemos llamado monitor de temperatura. La clase monitor, es la que ahorita va a tener el método main principal y es la que debe crear a ese objeto servidor software. Y es la que le debe llegar el mensaje que le llegó de un cliente. Entonces, él lo que va a hacer es cuando le llegue un mensaje a un cliente, es parsear ese mensaje y guardar. Pero para guardar eso en una base de datos vas a necesitar crear otra clase o varias clases que te permitan guardar eso en una base de datos. Esta clase monitor no hace eso, es otro. Entonces, lo que hace el monitor es decirle a este componente, guardame esto en la base de datos. Esta clase es la que debe utilizar el patrón singlet. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que presentar para el jueves, ¿no? Sí. Entonces, esta clase es sencilla, es simplemente una clase que escucha cuando le llega un es la que tiene el main, el que lanza. ¿No es? Pero esta, cuando le llega, lo parsea el mensaje y lo que debe decirle a este es guardame esto en la base de datos, ¿ya? A esta clase. Puede ser una sola clase, pero en realidad una implementación bien hecha son varias clases. Pero bueno, una clase que lo que va a hacer es, ¿qué va a hacer? Abrir una conexión a la base de datos y luego escribir, guardar un registro en una tabla de esa base de datos. ¿Eh? Ahora, ese utiliza el patrón singlet. ¿Estamos o no estamos? Sí. Ya. El patrón singleton, como le mostraba, en todos los lenguajes existe. ¿Ya? ¿Cómo implementarlo? Hay, por supuesto, este ejemplo, léanlo, inténtenlo y bueno, la siguiente clase lo discutimos. ¿Cómo se implementa esto? La idea es, por supuesto, que no se creen N instancias, digamos, ¿no? Y que sea una sola conexión y que, por supuesto, cada vez que la llame, directamente ya lo guarda, porque la primera vez que se creó, cuando se crea el objeto, ya se creó, abrió la conexión y listo. Y la siguiente vez que lo llamo, simplemente ya me devuelve la misma instancia, digamos, ¿no? Y siempre utilizo la misma, no estoy creando un montón, no estoy abriendo o cerrando conexiones cada rato. ¿Se entiende la idea? Sí. Ingeniero, ¿Ya? entonces la conexión con la base de datos se va a quedar abierta todo el tiempo. Sí, sí, mientras el monitor esté activo, se va a quedar todo el tiempo abierta esperando que llegue algo para guardar. Cuando lo cierro el monitor, obvio, ya se cierra la conexión. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Sí, mientras esté abierto el main, la aplicación monitor. Pero el monitor también va a ser un escuchador, ¿no? Va a implementar la interfaz, pero solamente el método que escucha el evento mensaje, ¿no? ¿Cómo? Perdón, a ver de nuevo. Esa clase monitor, que es Sí, la que va a instanciar al servidor, exactamente. Ajá, la va a clase implementar, monitor es la que va a lanzar el servidor y la que va a escuchar el mensaje. El evento de que llegó un mensaje del cliente. ¿Sí? ingeniero, ¿entiende? Ya. ¿Algo más, señores? Sí, Inge, no le entendí muy bien esa parte de que va a llegar primero el mensaje. Entonces, No, se supone que el monitor es esa clase nueva que es la que va a reemplazar al program o la que va a reemplazar al ¿cómo se llama? Lanzador. Al lanzador, esa va a suscribirse también, va a escuchar el evento de que cuando un cliente envíe un mensaje. pero esa implementación también está dentro del TCP, del socket TCP.
No. A ver, se supone que hay dos clases ahorita que van a escuchar, el servidor socket y el monitor. Ambos, cuando el hilo que atiende al cliente le llega un mensaje, va a enviar a todos los que estén suscritos a él. Y en este caso le va a llegar al servidor socket y le va a llegar al monitor. Ah, ya. Y lo que el servidor socket en realidad ahorita no va a hacer nada, digamos, con ese mensaje. Lo que va a hacer es si el monitor va a agarrar y va parseando ese mensaje y va almacenando una base de datos. Ingeniero, entonces para la presentación de la próxima clase, ¿tenemos que llegar hasta guardar el dato en la base de datos? Sí. ¿En cualquier servidor de base de datos, ingeniero? Sí, ya habíamos hablado que utilicen Postgres, ¿no? Pueden utilizar también MySQL, motores de ese tipo, gratis, fácil de instalar y esto, ¿no? No van a utilizar Oracle o algo por el estilo. ¿Sí? Hola. Todo eso para el jueves, ingeniero. Sí. Otra vez tienen que acelerar porque para el martes ya tienen que presentarse todos. Llevamos varias clases con este mismo tema, digamos, no le hemos ido dando, pero bueno, la mayoría no ha estado avanzando. La anterior semana la excusa era que tenían otros exámenes, ya esta semana no sé cuál es la excusa, digamos, ¿no? Pero si no avanzan, no van a poder presentar hasta el próximo martes con el alcance total, ¿no? Que se necesita. Así que acelérenle, ¿ya? De cualquier manera, el jueves veremos cómo les fue. No es mucho, en realidad, en términos de cantidad de líneas de código que tienen que escribir. Para el lanzador son unas 10, 20 líneas a lo mucho, digamos, ¿no? Para la clase esa que va a ser singleton, no son más que, no sé, a lo mucho con unas 20 líneas. El tema es eso, no es la cantidad. Si supieras, en 10 minutos lo escribes esa mugrera, digamos, ¿no? El tema es que, obvio, no le sabes todavía, recién tratas de entender y por supuesto te va a llevar más tiempo armarlo bien, entenderlo bien, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, no es lo que le estoy pidiendo, no son miles de líneas de código que necesitan estarse días, semanas o meses programando. ¿Entendés? Si supieras, lo puedes programar en el peor de los casos en una hora, digamos, todo ese tema. Ahora, como no, obvio, no lo has hecho, no lo entiendes algunas cosas, te va a llevar más, pero tampoco es para echarse a morir, ¿no? Como que no voy a poder llegar, ¿no? Eso es lo que necesitas dedicarle, por supuesto, tiempo, y eso es lo que no han venido haciendo mucho. ¿Estamos? Sí. Ya, así que nada, eso no son miles de líneas de código, son unas cuantas líneas bien puestas, nada más. Lo que cuesta es un poco al comienzo entenderle, pero de eso se trata, de aprender para que algún día cuando tengan que hacer algo de este estilo, ya sepan cómo hacerlo, ¿no? O por lo menos ya tengan una idea de cómo se tiene que hacer. Estos, los patrones de diseño son básicos, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, señores, el jueves entonces, que estén bien. Ya, hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Bueno,